Buenas tardes, mi nombre es Genesis Florido, soy estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro Núcleo Araure, Estado Portuguesa, Venezuela, actualmente viviendo en Chile, estudiando modalidad SAYA 100% online. Esta oportunidad les voy a hablar sobre la unidad 2 del programa de la materia de Derecho Procesal Laboral. La unidad 2, que es la organización y funcionamiento de los tribunales del trabajo. Los tribunales del trabajo son los que se le confía el conocimiento y fallo de los conflictos judiciales surgidos entre los trabajadores y empleadores o patrono o por la relación del trabajo en los grados de instancia, apelación y abarcan inspección laborales, prevención de conflicto, mediación, entre otros. Nuestra Ley Orgánica Procesal del Trabajo nos posee todo un título en el cual establece cuáles son, cuál es su organización, cuál es su funcionamiento, cuáles son sus competencias, y de esta manera comienza con el artículo 12, que nos manifiesta cuál es la jurisdicción laboral en nuestro país. Está emanada por los tribunales del trabajo. En el artículo 14 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo tenemos que los tribunales del trabajo se conocen en primera instancia, los tribunales superiores del trabajo que conocen en segunda instancia y el Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación social. ¿Cómo se organizan? En el artículo 15 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo nos tipifica que los tribunales del trabajo se organizarán en cada circuito judicial en dos instancias. Una primera instancia integrada por los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo y los tribunales de juicio del trabajo. Una segunda instancia integrada por los tribunales superiores del trabajo. Su organización, composición y funcionamiento se regirá por las disposiciones establecidas en esta ley y en las leyes respectivas. ¿Qué conocen y cómo están formados los tribunales de primera instancia del trabajo? En el artículo 16, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo manifiesta que se conocen en primera instancia serán unipersonales constituidos por un secretario y ambos son profesionales del derecho. En el artículo 17 nos dice que los jueces de primera instancia conocerán de las fases del proceso laboral de conformidad con lo establecido en la ley. La fase de sustanciación, mediación y ejecución estará a cargo de un tribunal unipersonal que se denominará Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. La fase de juzgamiento corresponderá a los tribunales de juicio del trabajo. En el artículo 18 tenemos que la primera instancia del trabajo ejercerá sus funciones como jueces de sustanciación, mediación y ejecución o como jueces de juicio según sea el caso. ¿Qué conocen y cómo están conformados los tribunales superiores del trabajo? En el artículo 19, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo tipifica que los tribunales superiores del trabajo serán colegiados o unipersonales. ¿Cuáles son las competencias del Tribunal del Trabajo? Las tenemos manifiestas en el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual nos establece que los tribunales del trabajo son competentes para sustanciar y decidir, número 1, los asuntos contenciosos del trabajo que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje. Número 2, las solicitudes de calificación de despido o reenganche formuladas con base en la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral. Número 3. Las solicitudes de amparo, violación o amenaza, violación de derechos y garantías constitucionales establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre otros. En el artículo 30 nos manifiesta la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que las demandas o solicitudes se propondrán por antejuicio del Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente por el territorio que corresponda. Se considerarán competentes los tribunales del lugar donde se prestó el servicio o donde se puso fin a la relación laboral, donde se celebró el contrato de trabajo o en el domicilio del demandado. Elección del demandante. En ningún caso podrá establecerse o convenirse un domicilio que excluya los señalados anteriormente. Contamos también con el servicio de alguacilazgo, el cual lo fundamenta el artículo 23 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que establece que en cada circuito judicial deberá existir un servicio de alguacilazgo para los tribunales del trabajo, siendo los alguaciles los ejecutores inmediatos de las órdenes que dicten los jueces y los secretarios. Otras funciones de los alguaciles es practicar las notificaciones y convocatorias emitidas por el tribunal.
En cuanto al tema 2 de la Defensoría Pública y los trabajadores y el litis consorcio y sus consecuencias. La Defensoría del Trabajo la tenemos fundamentada en el artículo 28 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y su competencia y sus funciones en el ámbito nacional operará un servicio de defensoría pública de trabajadores cuya organización, atribución y funcionamiento serán establecidas en la Ley Orgánica sobre la Defensa Pública, contemplada en las disposiciones transitoria cuarta, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué es el litis consorcio? Tomando en cuenta la definición de Cabanela, el litis consorcio es la situación y realización procesal surgida de la pluralidad de personas que, por efecto de una acción entablada judicialmente, son actoras o demandadas de la misma causa, con la consecuencia de la solidaridad de intereses y la colaboración en la defensa. Es decir, que hay litis consorcio cuando dos o más personas litigan en forma conjunta como demandantes o como demandados porque tienen una misma pretensión. Sus pretensiones son conexas porque la sentencia a expedirse respecto pudiera ser afectar a la otra. Hablamos de un litis consorcio pasivo cuando son varios demandantes que actúan frente a un demandado, y cuando varios demandantes establecen acción frente a varios demandados se denomina mixto. En el artículo 49 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dice que dos o más personas pueden litigar en un proceso judicial del trabajo en forma conjunta. Ahora bien, en cuanto al tema 3 del arbitraje en materia judicial del trabajo, el arbitraje es el procedimiento a través del cual, mediante el cumplimiento de ciertas formalidades, se logra la composición de las partes en un conflicto laboral hasta que se dicta y se cumple la decisión sobre el mismo que se adopte. Dicha decisión se denomina laudo arbitral. Estas decisiones serán tomadas por mayoría y serán inapelables, salvo de las partes que interpongan el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia en sala casación social dentro de 5 días hábiles siguientes de su publicación. En el artículo 138 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo nos establece que el juez, a petición de las partes, ordenará la realización de un arbitraje que resuelva la controversia a fin de estimular los medios alternos de resolución de conflictos de la forma prevista en la ley. Tenemos que estos medios de resolución alternos de resolución de conflictos son la negociación o transacción, la mediación, la conciliación y el arbitraje. ¿Qué se requiere para ser árbitro? Lo tenemos expreso en el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual nos dice que los 3 requisitos son tener la nacionalidad venezolana, ser ciudadano reconocido y de honorabilidad, ser abogado de reconocida competencia en derecho del trabajo o profesional de otra área especialista en seguridad social. En el artículo 143 tenemos fundamentado de quiénes son las partes solicitantes del arbitraje. En cuanto al tema 4 de la inhibición y recusación en materia laboral, Cabanela define la recusación como el acto por el cual se excepciona o se rechaza a un juez para que entienda o conozca de la causa, cuando se juzga que su imparcialidad ofrece motivadas dudas. También podemos hablar de inhibición del juez, que la inhibición designa a aquel o aquella que sufre el efecto de alguna restricción, prohibición o impedimento, ya sea para actuar o para desempeñarse libremente tal cual es. Aquí hablamos cuando hay otras razones dentro del juez para que se pueda establecer la inhibición o la recusación.